Hola amigos, amigas, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a tratar el tema de vidas pasadas. Hay varias preguntas que me hacen de por qué no se recuerdan las vidas pasadas. Yo creo que hay muchas creencias dentro de lo que es el camino del despertar que no coinciden con lo que es la realidad espiritual, ¿sí? Es decir, si de repente una persona dice que esto es un pincel y yo tengo un vaso en la mano, es porque no está mirando. Y hay gente que está discutiendo con mucha fuerza, insistiendo, mañana, tarde y noche, pero no miran. Entonces hay que mirar, ¿sí? Hay que tener la capacidad de visión y verificar que uno está viendo con sinceridad. Sobre eso se hicieron muchos videos en este canal, técnicas para poder verificar qué es lo que uno está viendo. ¿Se entiende? Entonces, primero y principal, hay que trabajar la honestidad, porque si uno no trabaja la honestidad, si una persona va detrás del show, detrás de todo eso, entonces la persona no va a poder alcanzar la verdad, ¿sí? Uno tiene que ser sincero consigo mismo, si no, no puede haber trabajo espiritual. Hay que hacer las cosas como son, ¿sí? Entonces, cuanto más uno pueda llegar a trabajar dentro de su ser, más puede ir puliéndose en el subconsciente, más fuerte va a ser la visión, ¿sí? Porque visión no es solamente poder ver, sino interpretación. Hay gente que tiene bastante visión pero interpreta mal y se confunden porque interpretan mal, porque no son sinceros, niegan lo que están viendo. Y hay gente que no tiene capacidad de ver tampoco. Entonces el tema de vidas pasadas, es algo que nosotros de repente nos olvidamos en forma natural de una vida a la otra, porque si no uno estaría cargando con mucha pesadez emocional, porque a veces de repente hay muerte de parientes o de repente casos donde una persona le hace daño a la otra o te hicieron daño. Entonces si uno se acuerda de esas cosas, en esta vida va a querer vengarse, va a querer... ¿me explico? O de repente se va a sentir mal. Entonces es un regalo que uno no recuerde en forma natural, que no recuerde qué fue lo que pasó en vidas pasadas. Pero también yo hago la sesión de lectura de registros akáshicos, por ejemplo, que más que leer los registros akáshicos es ver las vidas pasadas principales, pero conecto con la mente cósmica, conecto con lo que serían los espíritus médicos superiores, con los maestros de la persona, y entonces tengo acceso a las vidas principales que tienen que ver con esta reencarnación para que la persona pueda trascender. Porque de nada sirve tener acceso a las vidas pasadas que fueron traumáticas o decenas de vidas que la persona estuvo haciendo nada, ¿sí? Entonces, bueno, todos los links están en la descripción del video. Mi web es www.dansilver314.com. Ahí tengo sesiones de cómo hacer lecturas de vidas pasadas, de registros akáshicos, talleres de viajes astrales también, talleres también de sanación y demás. El tema de vidas pasadas es que también hay que saber validar
porque el futuro nosotros podemos cambiarlo. ¿Sí? Hay algo que se llama el árbol de la vida, que es el mismo dibujo del rayo. El rayo, ¿cómo es? Como una vena, ¿sí? Un patrón así, que se abre y se vuelve a abrir y se vuelve a abrir. ¿Sí? Entonces es como la raíz de un árbol que se abre y se vuelve a abrir y se vuelve a abrir. El árbol tiene un diseño que tiene el tronco y las raíces. Y si lo das vuelta para arriba, tenés las ramas. ¿Sí? Entonces, como es arriba, es abajo, el árbol. Ahora, en lo que serían las líneas de tiempo, uno tiene para adelante el futuro más probable, porque siempre se puede cambiar, y los futuros, las diferentes líneas de tiempo, ¿sí? Los diferentes futuros que podés ir creando y que van cambiando también, ¿sí? Y para atrás, no está solamente las vidas pasadas de la persona, sino las posibilidades que la persona pudo haber elegido y que no eligió. Entonces hay que saber diferenciar vidas pasadas reales que sí han sucedido de vidas pasadas que nunca sucedieron, que fueron realidades que han sido pensadas, pero nunca sucedieron. ¿Sí? Entonces es interesante porque hay muchos conocimientos que uno puede tener y bueno, en el taller de percepción extrasensorial ahí se dan las bases y hay diferentes niveles para ir accediendo a esos conocimientos. Y también hay formación para sanadores, sanadores reales, ¿sí? Yo de repente recibo varias personas que hacen lectura de registros akáshicos con varios maestros y llegan parasitadísimos, con entidades, o sea, reikistas también, que llegan llenos de entidades porque no saben protegerse, no saben a qué se están enfrentando, porque no tienen visión. Entonces en nuestros talleres, en www.dansilver314.com, uno puede tener acceso a lo que es el plano astral para poder saber a qué nos estamos enfrentando antes de meternos ahí. ¿Sí? Lo mismo cuando uno va a ver vidas pasadas, cuando te acercas a la persona para conectar, tenés que tener tus precauciones. Uno tiene que saber protegerse adecuadamente. Que protegerse adecuadamente no significa limpiarse con palo santo y ponerse una amatista, no señor. ¿Sí? Hay que saber varias técnicas para protegerse y para sanar también, porque si te vas a meter en hospitales y demás, aunque sea desde tu casa, te proyectas a hospitales. Hay gente que murió en hospitales, todo el tiempo mueren. Y hay muchos parásitos, muchas entidades en hospitales. ¿Sí? Entonces, el tema de las vidas pasadas es algo que es realmente muy, muy útil, porque sí te da muchos conocimientos. Permiso, me voy a poner una medicina chamánica, ¿sí? Esto es rapé. Esto es de la botica ancestral en Instagram. Yo no vendo rapé, esto es cortesía, ¿sí? Esto es rapé Inti, por ejemplo. Y para limpieza energética, ajustar los chakras, protección, ¿sí? Entonces el tema de vidas pasadas es algo que uno puede saber si se mete adecuadamente. Puede tener acceso a cosas que uno tiene que corregir en esta vida. De repente karmas que uno puede saldar. Hay gente que piensa que el karma siempre es malo, a veces hay buen karma.
que se llama Dharma. Y a veces también, o sea, cuando le hiciste daño a otra persona en otra reencarnación, no hace falta pasar por sufrimientos y todo eso. O sea, hay sesiones que yo hago, que enseño también en los talleres de sanación, donde ahí una persona puede cerrar los ciclos kármicos. ¿Se entiende? Y es bien bonito, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando hago sesiones para ayudar a la gente que se fue, por ejemplo, también cierro los karmas de la persona para que pueda, o por lo menos trato de alivianarlo bastante, ¿no? Hay gente que se queda siglos. Es bien feo eso. Hay gente que se queda con traumas después de que murió, de cosas que no pudo resolver en vida, gente que se hizo daño también. Gente que tuvo, digamos que se fue de este plano en situaciones bastante traumáticas o repentinas. Entonces todo eso se puede saldar, se puede ayudar, ¿no? También con el tema de vidas pasadas, o sea, aparte de saldar karmas, uno puede saber qué cosas uno tiene que aprender en esta vida para no seguir repitiendo, ¿sí? También uno puede saber qué cosas ya aprendió. Y si tiene la capacidad de conexión de esta manera, puede desarrollar otras más también para conectar con los espíritus guías, con los médicos, ¿sí? Para que se nos presenten y nos den su consejo. Es bien bonito, es bien, bien bonito. Y es bien interesante porque también muchas veces me dicen, ¿cómo sabías? Cuando yo canalizo las vidas pasadas, me dicen, ¿cómo sabías? Si eso es algo que sabía únicamente mi papá y yo. Y a mí me avisan de las sesiones de, no sé, a veces en el mismo día, ¿no? Como que hacen la reserva y yo entro a canalizar en el mismo día y bueno, y digo lo que veo. Entonces todo este tipo de cosas es bien bonito porque no es que nos han drenado energía, conciencia y como que siempre hay que estar peleándose con las entidades y los arcontes y todo el tema, sino que uno tiene que saber que aparte de que esas cosas sí existen, todo tiene un propósito, tiene una finalidad, todo es perfecto y todo tiene un porqué. Inclusive lo que parece que está mal, está bien. Pero ahí está el tema de tener la posibilidad de poder comprender en diferentes capas. A veces las cosas se entienden de una manera superficial. Y a veces uno tiene que ir mucho más profundo. Y después de que entendés esa profundidad, que te vuela la cabeza, después vas a otro nivel mucho más profundo, meses más tarde, y años más tarde, y seguís entendiendo, y seguís entendiendo, y seguís entendiendo. La profundidad que hay en esto es fascinante. Fascinante. Y el único propósito es el bien. Eso es lo que mucha gente no entiende, que piensan que todo es caos. Inclusive el caos, lo que parece estar desordenado, ¿sí? Siempre tiene un orden muy perfecto. Por ejemplo, las cartas de tarot.
que las mezclas como vengan y sacás una al azar. El azar es caos, ¿verdad? Todo tiene un porqué, todo tiene un significado bien profundo, ¿sí? No digo de que todos los tarotistas sean buenos, esa es otra historia, ¿no? Pero sí que hay cosas que uno dice, esto es bastante extraño, la verdad. Esto es bastante extraño. Y todo tiene un porqué, o sea, con la carta astral, por ejemplo, la carta natal, uno puede ver también con la fecha de nacimiento, con la hora y minutos que aparecen en la partida de nacimiento, uno puede calcularlo y puede saber bastante bien los potenciales de nacimiento que tiene. Yo no lo uso eso como algo predictivo, porque como siempre explico en los videos, siempre los futuros se pueden cambiar. Y eso no es algo que lo diga yo, eso es algo que me lo enseñaron de bastante lejos. ¿Sí? Entonces, es bien fascinante todo ese tema. El tema de las vidas pasadas es como un rompecabezas, ¿no? Donde cada encarnación va existiendo al mismo tiempo. Cada cosa que se hizo, que se dijo, sigue existiendo, como que fuera un lugar diferente donde no existe el tiempo, como que fueran diferentes lugares interconectados por hilos dorados que se van conectando entre sí y se van ramificando, ¿no? Como raíces de un árbol. Entonces esas líneas doradas que se van abriendo para ver el pasado también se pueden abrir para ver futuros probables. Es bien interesante el tema, pero hay que saber las técnicas adecuadas para protegerse antes de hacer estas prácticas. Saber salir al astral, saber hacer visión remota y, bueno, verificar, protegerse y demás. Y aparte uno tiene que saber con qué vibración trabajar, porque hay gente que cuando hace estas prácticas se conecta y no cuida mucho la energía, entonces conectan con la sintonía de ellos, en verdad. Me di cuenta que hay canalizadores que cuando están, que a veces te dicen vidas pasadas tuyas o tener los acálicos tuyos, pero en verdad están leyendo el de ellos. Cuando ven tu futuro, en verdad están viendo el de ellos, y en verdad lo ves. Y con tarotistas también, porque no saben separar su energía de la tuya. Están tan metidos en su propio mundo que no tienen capacidad de conectar con la otra persona. Y es algo bien importante saber conectar con el otro. Hay gente que echa las cartas de tarot y no tienen empatía. Y la empatía es la sintonización que se usa para saber quién es la persona, más allá del nombre. ¿Me explico? Y otro punto de las vidas pasadas es que es la estructura de quienes somos hoy en día. Y aparte todo lo que vivimos, o sea, es como que uno puede decidir el presente. Pero todo lo que vivimos fue el causante, el resultado de lo que somos hoy en día. De todo. Entonces lo que sí se puede hacer es rectificar vidas pasadas, pero no hay que perderse la vida presente trabajando en el pasado. ¿Sí? Sino en el futuro. O en el presente, en esta reencarnación. De repente cerrar ciertos ciclos, pero no desde la culpabilidad, no desde el sufrimiento. Porque justamente el universo no quiere ni dolor ni sufrimiento.
De hecho, los señores del karma están al servicio del bien. Y eso lo vi en una ceremonia de ayahuasca hace poco, a través del abuelo Fuego, donde estábamos reunidos con la abuela ayahuasca, con el abuelo tabaco, estábamos con el abuelo, o sea, con el abuelo chihuahuaco también, diferentes medicinas, ¿no? El espíritu también de la chacrunita, habían varios espíritus de un lado y del otro, y veías también, ¿no? Los espíritus del bosque de un lado y el otro los otros espíritus que te daba cosa verlos, ¿eh? Y estaban hablando de mí, de mis vidas y todo. Y eso lo pude ver y al final pudimos cerrar los ciclos. Y es bien interesante eso. Entonces, el tema es que siempre las energías responden de forma adecuada, hay procesos, hay procedimientos, hay respeto. ¿Sí? Lo que parece ser caos es orden, y todo es bueno, y todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Entonces, cuando uno entiende ese propósito, ya lo que es karma, si uno está dispuesto a aprender la lección, no hace falta pasar, es decir, cuando vas desde la conciencia real, ahí uno no tiene por qué pasar por el sufrimiento. ¿Sí? A veces uno tiene el aprendizaje, porque una cosa es aprender mentalmente a ayudar al prójimo y otra cosa es molestarse en aprender. Por ejemplo, que una cosa es saberlo y otra cosa es hacerlo. O de repente una cosa es superar los miedos y otra cosa es realmente superar los miedos, no saber que uno tiene que. Entonces están los entrenamientos que se hacen. Si nosotros nos estamos entrenando para hacer como una parte de la fuente divina, del universo, del gran espíritu, entonces el universo, la fuente divina, no tiene miedo, tampoco tiene escasez, tampoco tiene tristeza, simplemente es. ¿Me explico? Por eso es un entrenamiento y es difícil. Pero después de que nos recibimos, ¿sí? Entonces, una medida que va teniendo más responsabilidad en lo que hace, más conciencia en cómo trata a los demás, en cómo se trata a sí mismo, van llegando diferentes conocimientos que van conectando, que te van enseñando otras cosas las energías. Las energías te van dando llaves y llaves y llaves y llaves. Y te van dando otro conocimiento bien profundo. ¿Sí? Bien profundo. Eso no es algo que en un día se enseñe, ¿eh? Uno sigue aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Entonces, esto es algo que la mejor manera no es estudiar de libros, sino metiéndose y experimentando uno directo con las energías que puso el universo, el gran espíritu, Dios, el Padre Universal. ¿Sí? Como Wakantanka, como dicen los Sioux Lakota, o como el gran misterio, como cada quien lo quiera llamar, ¿sí? El universo.
Y eso es algo que se tiene que vivir desde lo espiritual. Lo espiritual se tiene que vivir en forma espiritual, no en forma mental, con libros. Es como que te hagan un jugo de naranja y en vez de beberlo, te eches el jugo de naranja en la mano y trates de saber con la mano qué sabor tiene. Lo espiritual tenés que conectar en forma espiritual, ¿sí? Uno tiene que conectar desde el alma, a nivel de espíritu. Es bastante paradójico cómo hoy en día hay tanta gente que se mete desde la lógica fría y calculadora a tratar de entender lo espiritual, con la parte analítica, parte 3D, parte de principio y fin, la parte más pequeña, más básica del cerebro, ¿sí? La que con poco descanso ya está activa, ¿no? Para trabajar en 3D, limitado, la parte lógica. Porque la parte creativa necesita mucho más tiempo de descanso, porque tiene un procesamiento mucho más profundo, la parte holística, ¿sí? Entonces, hoy en día con bajar libritos y memorizar como un loro, uno no entiende así. Aparte, los libros están llenos de errores y creencias basadas en nada. Entonces uno tiene que ser honesto y realista. No es lo que a mí me gustaría encontrarme en el astral, sino lo que es en verdad. Y cuando de verdad te metes en el astral, en las vidas pasadas, en los futuros probables, entonces ahí lo que descubrís es mucho más grande de lo que uno pensó que puede llegar a aprender. Y doy fe que muchas veces se me terminan cayendo las lágrimas de las cosas que yo veo, de los aprendizajes que tengo. Y por eso es que me volqué todos estos años, estos últimos años, o sea, por ahora, ¿no? Justamente a trabajar desde el astral, a pesar de que yo trabajo en la arquitectura de sistemas, que viene después de ingeniería en sistemas, ¿sí? Ese es mi trabajo real. Y mis proyectos los hice a un lado para meterme con esto, para poder dar al mundo, compartir. Por eso hice más de 400 videos gratuitos y aparte tengo los talleres, que eso ya es para la gente que se quiere meter en serio en estas cosas. Gente que quiere aprender de verdad cómo hacer viajes astrales, cómo ver vidas pasadas, cómo ser sanadores auténticos, ¿sí? Entonces, bueno, mi web es www.dansilver314.com. Les mando un cálido abrazo, me despido y namaste.